bienvenidos de nuevo a Desde Chile con Michelle Hafemann. ¿Cómo estás, Michelle? Hola Alejandro, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Todo muy bien. De nuevo aquí en el estudio de Radio Sefarad para hablar de la comunidad judía en Chile, para hablar contigo, Michelle, y para que nos cuentes ese hecho que sucedió el pasado 10 de abril en el que se negó el acceso a Israel al director ejecutivo de la Federación Palestina, el abogado Anwar Makhlouf. La decisión fue tomada por el gobierno del país, pero en parte me refería por ser Makhlouf activista del boicot contra el Estado judío en Chile. Sí, exactamente. Tal como tú dices, el día 10 de abril, entiendo que en el paso Allenby en Israel, que es el paso que está en el fondo al oeste de Jericó, llegó un grupo de ciudadanos chilenos que estaba participando en un viaje organizado por la Federación Palestina, un viaje que entiendo que han realizado varios años, entre ellos, el presente, que se llama Operación Retorno, que es un viaje que contempla visitas en Jordania y luego a territorio palestino, al territorio a cargo de la Autoridad Palestina y Jerusalén. Entonces, en el marco de ese viaje, unas 10 personas iban cruzando de manera terrestre la frontera entre Jordania e Israel por el paso Allenby, entre ellos Anwar Makhlouf, un abogado que es director ejecutivo de la Federación Palestina, que iba liderando el grupo. Las autoridades israelíes entonces le negaron el acceso a Makhlouf. Hay que decir que al resto de las personas que iban en el grupo no les pusieron ningún problema para ingresar. Uh-huh. Sin embargo, al funcionario de la Federación Palestina sí, en base a lo que plantea la nueva ley contra los activistas de BDS que impulsó el Ministerio de Asuntos Estratégicos que conduce Gilad Erdan. Tenemos que recordar que esta es una ley que no debe tener más de 2-3 meses de antigüedad, que se aprobó en la Knesset en Israel por 67 votos y que plantea que se le va a negar el acceso a Israel a personas que públicamente hayan asumido un rol de activista de BDS, en el fondo hay gente que promuevan el boicot contra Israel. Entonces, en el marco de esto, y a través del Ministerio de Asuntos Estratégicos, Israel le negó el acceso a Anwar Makhlouf a su territorio. ¿Qué desató todo esto? Por supuesto, una oleada de reacciones de parte de la Federación Palestina muy aireada y la verdad es que bastante bien coordinada, que sorprende la rapidez con la que sacaron comunicados, reacciones en Chile y reacciones dentro de la misma autoridad palestina, condenando el hecho, denunciando una discriminación hacia Anwar Makhlouf, en el sentido de negársele el acceso solamente por tener una posición respecto del conflicto o por hacer ejercicio de su libertad de expresión, y ha derivado, yo te diría que del 10 de abril en adelante, en una campaña mediática del liderazgo palestino y al mismo tiempo de lobby político a nivel de parlamentarios en Chile para lograr obtener la mayor cantidad de sanciones hacia Israel por esta medida. Te diría, hasta ahora lo que hemos visto han sido declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores condenando la decisión del gobierno de Israel de no dejar entrar a Makhlouf en su territorio. Por otra parte, políticos manifestándose en contra de la ley de BDS, que es curioso porque no vemos políticos de otros países manifestándose sobre leyes que decía el Parlamento en Chile. Un eco a nivel de medios de esta situación y del rechazo que produce dentro de la Federación Palestina y el intento de ellos, hay que decirlo, de hacer pasar la campaña de boicot, diversión y sanciones como una campaña pacífica que busca una oposición, en el fondo, prácticamente ética a la ocupación de Israel de los territorios que están después de la frontera del 67. Uh-huh. Sin embargo, nosotros sabemos, lo hemos conversado en otras columnas, BDS se manifiesta en una manera violenta. Ustedes lo vivieron cuando se dio el episodio de Matisyahu en Barcelona, cómo la gente amenazó con agredir a los asistentes al festival, los representantes de BDS de Barcelona, en el fondo se reunieron con el director del festival para amenazarlo y amenazarlo de agredir
a los asistentes al festival si Matillahu se presentaba. Sabemos que Matillahu igual se presentó después de la presión que hubo y el rechazo que hubo a la primera decisión del festival de bajarlo, pero no sin recibir objetos que le lanzaban desde el público y un hostigamiento constante durante su presentación. Hemos visto también en universidades, por ejemplo, en Londres, en charlas sobre Israel, que se presentan los activistas de BDS y agreden a los asistentes. Entonces, ese calificativo de manifestación pacífica en contra de la ocupación israelí es falso. Y en segundo lugar, el objetivo de BDS no es terminar con un sistema político, sino terminar con el carácter judío del Estado de Israel. Ellos lo que buscan en definitiva, y lo ha manifestado su líder Omar Barghouti, que a todo esto también ha tenido problemas con las autoridades israelíes en el sentido de que ha sido procesado por evasión de impuestos. Barghouti lo ha dicho, se pueden ver sus declaraciones en internet, que el objetivo final de BDS es el establecimiento de un Estado uninacional en Israel, y que al establecerse un Estado uninacional, es decir, un Estado que agrupa a palestinos en estos momentos en territorio de la Autoridad Palestina y Gaza, y a judíos y otras denominaciones que están en Israel, la mayoría musulmana que se produciría, force la expulsión de los judíos de esa zona. Textual lo estoy diciendo y lo pueden buscar en Google para que lo vean con sus propios ojos. Bueno, eso es lo que ha sucedido hasta ahora con el caso de Anwar Makhlouf. Nosotros sabemos que esto no va a terminar ahora, además él debe estar en estos días volviendo del viaje. Además, se produce una contradicción profunda en la Cancillería chilena, porque pocos días antes de esto, yo diría entre el 25 y 28 de marzo, había habido un episodio con respecto del gobierno boliviano, en que específicamente el ministro de Defensa boliviano había manifestado públicamente un llamado a boicotear los productos chilenos en el país. Ustedes saben que Bolivia y Chile tienen una disputa respecto de límites muy antigua, que data de acuerdos posteriores a la Guerra del Pacífico. Y en ese momento el ministro Heraldo Muñoz, yo les voy a leer textual, dijo: puedo confirmar que hemos denegado la visa al ministro de Defensa boliviano, Raimi Ferreira. Y esto en respuesta a que ha sido una de las personas más perjudiciales para la relación bilateral entre Chile y Bolivia. En primer lugar, ha promovido una campaña de boicot de los productos chinos y quiere ir a Chile, es bien contradictorio. Eso dijo Heraldo Muñoz a los medios de comunicación. Entonces vemos que existe un estándar en lo que se refiere a conflictos territoriales de Chile, pero en este caso la Cancillería chilena pretende otro estándar a los conflictos territoriales que tienen que ver con Israel y los palestinos. Entonces, tenemos una situación, la verdad, desconocida para nosotros, en que la comunidad palestina hace una presión tremenda a los parlamentarios. Tenemos que entender que en Chile en este año además hay elecciones parlamentarias, entonces probablemente las presiones que tienen que ver con los aportes de campaña que reciben nuestros representantes en el Congreso y quienes hacen esos aportes influyen en las posiciones que toman a nivel público. Entonces, y que sabemos que no van a ¿cómo se podría decir? No van a bajar. O sea, esta campaña va a seguir, porque nosotros recién estamos prácticamente comenzando el año, estamos en la mitad del primer semestre y se nos vienen este año varios hitos en el calendario sionista por delante: el aniversario de la Guerra de los 6 días, el aniversario de la partición, entre otros. Entonces sabemos que lo que estamos viendo ahora es el puntapié inicial a la campaña mediática que está desarrollando la Federación Palestina para la demonización de Israel. Muy bien, Michelle Hafeman, pues muchas gracias como siempre por traernos la actualidad de la comunidad judía chilena en este espacio de Radio Sefarad desde Chile. Contigo, con Michelle Hafeman, muchas gracias como siempre y un abrazo desde Radio Sefarad. Bueno, muchas gracias a usted, Alejandro.